darle la bienvenida a esta hora al viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, mi viceministro de Justicia, Camilo Umaña. Viceministro, buenos días, bienvenido al canal Cartagena, ¿cómo está? Ustedes y a su amable audiencia. Como lo decía, 510 nuevos cupos para la cárcel en Cartagena. Denos rápidamente, por favor, detalles de esto que hará entrega a partir de las 9 de la mañana ahí en la cárcel de Ternera. Bueno, el día de hoy estaremos en Cartagena abriendo 510 cupos modulares distribuidos en 3 pabellones. Cada uno tiene 170 cupos penitenciarios. La construcción tiene más de 4.000 metros cuadrados. Los recursos destinados fueron alrededor de 23.000 millones de pesos y pues el objetivo de esto es que se pueda poner en marcha los modulares para disminuir los índices de hacinamiento de la regional norte, es decir, de todas las cárceles que se ubican en la región Caribe, que no es la región más preocupante, pero de todas formas sigue teniendo un hacinamiento del 20%. Un hacinamiento del 20% en toda la región Caribe y particularmente, si tiene los datos, por favor, viceministro, ¿cómo es la situación propiamente en Cartagena? Bueno, en Cartagena tenemos un centro penitenciario. La capacidad de ese centro penitenciario al día de hoy es 1.980 personas. La población es de 1.870 personas, con lo cual pues no hay un escenario de sobrepoblación o de hacinamiento. Tenemos menos 5. Viceministro, ya acabamos de perder la señal. Yo le voy a pedir favor, está en un vehículo, si puede parar un momento justamente para que no se nos pierda la señal y podamos conversarlo de una mejor manera para la audiencia, tener todos esos datos importantes y hablar sobre un nuevo proyecto, además, que radicará hoy en el Congreso de la República, el proyecto de humanización carcelaria. Quiero que también nos dé entre detalles del asunto. Ahí lo dice el viceministro, por lo menos la cárcel de Ternera en términos penitenciarios, no hay hacinamiento. Esto supone un poco que podría Cartagena ser lugar de reclusión para ayudar al hacinamiento en otras regiones del país, si bien puede ser también de la misma región Caribe, que bien lo decía el viceministro, hay en general un poco de no más del 20% de hacinamiento, pero digamos también puede ayudar a esa descongestión y un poco también ayudar a esa humanización en las cárceles. Esta situación es totalmente distinta al tema de los centros de reclusión temporales, que aquí lo hemos conversado ya con la personera distrital, han elevado algunas... Personero encargado. Con el personero encargado de lo penitenciario, de lo penal, hacinamientos incluso de hasta más del 200% en algunos centros de esos detención transitoria, temporal, que se han convertido a veces en permanentes, es decir, personas que están esperando que se les mantenga o que se les siga el procedimiento judicial, no se les define su situación judicial y terminan por tiempo indefinido en esos lugares. Hay hacinamientos como por ejemplo el de Champacú, el de los barrios Los Caracoles, que el 20 de julio, esa situación, esa radiografía ya aquí varias veces la hemos denunciado o la hemos conocido a través de esa pantalla del canal Cartagena y que bueno, pues también merece una mirada puntual. La administración distrital es la encargada de estos asuntos. También hemos denunciado el tema de la alimentación, que sí. Hay algunos familiares que han dicho que se están muriendo de hambre, algunos de esos personas privadas de la libertad transitoriamente en esos lugares, William. Varias de esas personas, Yair, lo comentábamos en algún momento aquí mismo, de que no son de la ciudad de Cartagena, son fuera de la ciudad, de otras ciudades, Sincelejo, Montería. E incluso otros países. Sí, exacto. Entonces, no tienen personas aquí en la ciudad y la comida es escasa. Cuando se sentó el personero ahí, nos comentó de que desde hace más de 3 meses el distrito no daba las raciones de comida para estos centros penitenciarios temporales y las personas que estaban ahí recluidas se estaban muriendo de hambre, literal, lo dijo así, se estaban muriendo de hambre y bueno, lo dimos a conocer y viralizamos la noticia aquí en Canal Cartagena. Regresamos ya con el viceministro, hemos recuperado la señal. Viceministro, gracias por ahí detener un poco el vehículo y que no se nos vaya a dañar la señal. Nos estaban entonces hablando sobre la situación geográficamente, particularmente de Cartagena. Sí, disculpen por el salto de señal. En realidad la situación penitenciaria de la cárcel en sí de Cartagena pues no es calamitosa, incluso hay una situación en donde no hay hacinamiento, pero ustedes bien han apuntado a un problema muy importante, es el problema de las personas detenidas en
lugares de detención transitoria que realmente muchas veces se han convertido estos lugares las URIs y las estaciones de policía. En Cartagena, al 31 de julio de 2023, hay 722 personas detenidas en estos lugares, cuando la capacidad es de 500 personas. Tenemos un problema muy grande, y es que las leyes penitenciarias, la Corte Constitucional estableció que las personas indicadas, es decir, las personas que detienen pero que todavía no han condenado, son personas que están a cargo de las entidades territoriales, municipios, departamentos. Sin embargo, algunos municipios, algunos departamentos, pues algunos por desinterés, algunos por falta de recursos, algunos por falta de planeación, no han podido asumir realmente esta capacidad, y en muchos municipios encontramos unas situaciones calamitosas como las que ustedes acaban de describir. Por ende, nuestra perspectiva es que estos cupos que abrimos puedan asumir, aunque sea el impacto de las personas condenadas que están en URIs y estaciones de policía, y así avanzar hacia pues un esquema de detención, de privación de la libertad mucho más racional. Bueno, eso es una situación de verdad. Y el tema de la alimentación, aquí en Cartagena la Personería Distrital lo ha denunciado, como remarcaba ahorita William, muchos de estas personas privadas de la libertad transitoriamente son de otras regiones del país, e incluso migrantes que no tienen qué familiar que les lleve alimentos y están pasándola mal. ¿Hay alguna respuesta sobre este punto en particular, a sabiendas de que la responsabilidad de esto es el distrito, en este caso el distrito de Cartagena? Bueno, dos puntos muy importantes, y es que el sostenimiento de las personas indicadas no está a cargo de sus familias, sino que está a cargo de las entidades territoriales. Sin embargo, el orden nacional ha venido absorbiendo parte de esa obligación. Entonces, en el país, la USPEC da la alimentación de 17.000 personas que están en URIs y estaciones de policía, de las 22.000 que están en todo el país. A su vez, el sistema penitenciario, es decir, las cárceles nacionales, tienen cerca de 21.000 personas sindicadas, debiendo tener solamente condenadas. Entonces, se trata de hacer un esfuerzo mancomunado, pero es clave que las entidades territoriales puedan avanzar en poder asumir esa obligación. Sí, totalmente. Esa es la responsabilidad, queda claro, de la administración distrital, de los entes territoriales, en este caso en Cartagena, que debe asumir esa responsabilidad, ¿cierto? Así es muy importante que los municipios puedan hacer los debidos procesos de planeación para poder asumir las obligaciones en torno a alimentación, salud y alojamiento de las personas privadas de la libertad en URIs y estaciones de policía que son sindicadas, es decir, que no han sido condenadas. Así es. Viceministro, volviendo al tema de los cupos carcelarios, entendiendo entonces la situación buena, por llamarlo de alguna manera, de la cárcel de La Ternera, entonces este lugar podría ser lugar de reclusión para condenados de otras regiones del país, incluso no solo del resto de la región Caribe. Somos conscientes que la situación de la región norte es particularmente importante, el hacinamiento de cerca del 20% en los diferentes centros penitenciarios, y además de forma muy preocupante en estaciones de policía. Nosotros recientemente, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el pasado viernes publicó un plan de acción inmediata para poder atender alrededor de 40 acciones urgentes, los aspectos de gran urgencia del sistema penitenciario. Uno de ellos es poder efectuar el traslado de las personas condenadas que están en estaciones de policía y en URI a los centros penitenciarios. La apertura de estos nuevos cupos esperamos que nos pueda ayudar a ir trasladando a todas las personas condenadas que están en URIs y estaciones de policía de la región a los diferentes cupos. En esta ocasión se abren cupos para la región norte en Cartagena. Bien, en otro tema, viceministro, hoy van a radicar en el Congreso de la República el proyecto de humanización carcelaria, ¿cierto? Estoy bien en el dato. Realmente vamos a radicar un proyecto de ley que busca darle unas competencias transitorias a los PEP para seguir asumiendo parte de la carga de alimentos de URIs y estaciones de policía. Ese es el proyecto que vamos a radicar hoy, pero usted está muy bien en el dato en cuanto a que en aproximadamente una semana y media vamos a radicar el proyecto de ley de humanización.
Ok, bueno, entonces vamos primero por partes. ¿De qué se trata el primero? Esas responsabilidades que se le dará a la USPEC para que suministre, digamos, me imagino que para que tenga los recursos garantizados para la alimentación de los condenados. Sí, como le comentaba recién, hasta el 31 de el mes pasado, la USPEC tenía vigente un contrato de alimentación que cubría la alimentación de 17.000 personas que están en URI de estaciones de policía, muchas de ellas, la gran mayoría, el 95%, sindicados, personas que deberían estar asumiendo esa obligación las entidades territoriales. Como no lo hacen, la USPEC, el orden nacional, pues cubrió parte de esa obligación. ¿Qué pasa? Por las sentencias de la Corte Constitucional es claro que la USPEC no puede asumir esa obligación a la luz de la legislación vigente. Entonces, lo que se buscó o lo que se busca es que se cree un mecanismo legal para dar una competencia transitoria a la USPEC para que hasta junio del año 2024, el año entrante, asuma esa competencia legal y mientras tanto las entidades territoriales tengan unos 6 meses para hacer la planeación, para destinar los recursos. Somos conscientes que van a cambiar las autoridades locales, entonces no queríamos generar un trastorno ni un problema de seguridad. Queremos ser responsables con esa medida, pero parte de eso va relacionado con poder transferir esa obligación que le está asumiendo la nación a las entidades territoriales como corresponde según la legislación vigente. Perfecto, queda absolutamente claro, una medida de choque también allí y eso sería una buena noticia también. Entonces, en el trámite legislativo esperan que eso ya entre en vigencia. Bueno, apenas va a empezar el trámite legislativo, 4 debates. Se espera entonces que al final del año entonces se tenga y arranque hacia enero, febrero del próximo año. Ya hicimos la prórroga del contrato, con lo cual estamos cubiertos al menos hasta octubre. Lo ideal es que el Congreso de la República, atendiendo la urgencia del tema, sí, pueda emitir esta ley con agilidad y que a octubre tengamos ya una regla clara que habilite a los PEC trabajar esta alimentación, dar ese cubrimiento a estas personas hasta junio del año entrante. Entendido. Y por último ya quiero que el viceministro nos ilustre acerca de este proyecto de humanización carcelaria que ha generado mucho debate y controversia en el país. El proyecto de ley de humanización ha pasado por diferentes vicisitudes. La legislatura pasada se radicó, se hizo una especie de conciliación de la ponencia en la que ya los diferentes partidos que estaban en la comisión primera habían avanzado, había un gran acuerdo de diferentes partidos, por ende vamos a tomar esa misma ponencia para avanzar sobre los consensos ya construidos para presentarlo en esta legislatura. Ese proyecto de humanización que busca generar mejores mecanismos para que el sistema judicial pueda decidir sobre qué personas deben estar o no en la cárcel, para poder generar mejores procesos de resocialización para las personas que están en la cárcel, para poder también evitar que fenómenos que no deberían estar en la cárcel puedan prevenirse frente a ello, y para poder ampliar en los mecanismos de justicia restaurativa, de reparación a las víctimas, porque lo que percibimos es que cuando la gente entra en contacto con el sistema penal o pone una denuncia, pues realmente al final se queda con las manos vacías, le han robado su objeto y además el sistema no le da nada. Entonces necesitamos ampliar los sistemas de reparación y de respuesta a las víctimas. La idea es que este proyecto de ley que va a ser discutido, va a ser decisión del Congreso de la República, pueda ayudarnos a avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional en Colombia, que lleva más de 20 años y la Corte nos ha dado unos parámetros que realmente no hemos podido cumplir como los diferentes gobiernos, y este gobierno se lo quiere tomar muy en serio y quiere avanzar según esos parámetros constitucionales. Este proyecto sin duda también apunta un poco al tema de combatir el hacinamiento carcelario. De hecho fue polémico a nivel nacional el tema de que eventualmente podrían salir bastantes condenados, adelantarles su pena y sacarlos a la libertad con algunas condiciones. ¿Esto también se mantiene en este texto?
El texto ha tenido modificaciones sobre el tema de los beneficios y los subrogados, que es el que usted comenta. Se establece que la legislación queda igual, salvo que hay una ampliación frente al número de personas que podrían ser objeto de algunos de estos beneficios, pero estos beneficios pasan sí o sí por las decisiones de los jueces y sí o sí por un esquema de reparación para las víctimas. Por ende, no se trata de una salida inmediata ni de un proyecto de ley de excarcelación o de rebaja generalizada de penas, para nada. Sí. Bueno, otra vez tuvimos un fallo ahí con la conexión. La siguiente pregunta era... La libertad. Sí. Y que busca que se dignifique pues, la pena. Entonces, digamos, lo que buscamos es avanzar en que haya mayor reparación y respuesta a las víctimas de los delitos, no que haya menos respuesta a las víctimas de los delitos. Bueno, y en esas cuentas, eventualmente, ¿cuántas personas los jueces determinarían que podrían salir de sus penas intramurales? Es prácticamente imposible saberlo porque depende de la valoración del juez del caso a caso. Por eso digo que la ley no ordena escarcélese a tantas personas, ni mucho menos, sino que la ley permite establecer que las personas que hayan cumplido ciertas condiciones, el juez pueda valorar para esas salidas. Por ejemplo, tiene unos retenes muy importantes frente a las personas reincidentes, tiene unos retenes muy importantes frente a personas que han cometido delitos graves. Por ende, depende mucho del caso a caso y de cómo funciona el sistema de justicia. Por eso es prácticamente imposible afirmar una cifra cerrada, pero esperamos que el proyecto de ley sí ayude a ordenar un poco el sistema penitenciario y a entender que es importante enfatizar en los mecanismos de resocialización. Queremos que las personas cuando salgan del sistema penitenciario no vuelvan a entrar, que las personas cuando salgan con algún tipo de formación y ojalá con un compromiso hacia la sociedad y con algún tipo de ocupación que no las bote a la criminalidad, sino que las bote a un Estado de Derecho. Necesitamos que la resocialización sea importante y esto puede mejorar y muchísimo la seguridad del país. Se supone que el 33% de las personas reinciden, las personas que pasan por los centros penitenciarios. Sabemos que es una cifra oculta, por ende puede haber muchas más personas. Cerca de la mitad de las personas pueden incluso volver a reincidir, pero si bajamos esa cifra, pues imagínese usted, bajamos la delincuencia en el país de una forma muy contundente. Esa es la perspectiva y el anhelo de todas las políticas que estamos adelantando en el gobierno nacional al respecto.